Bueno, esto es para mostrar el ciclo del agua, yo no me quiero detener, pero tengamos en cuenta que la atmósfera se dan procesos como eh, el agua, ¿cierto? Las moléculas que, por un lado, precipitan, ¿cierto? A través de la nube han precipitado, vuelven al suelo. En el suelo son infiltrados, ¿sí? Pueden ser absorbidas por las plantas, absorción, y después hay una evapotranspiración, o sea, quiere decir que hay evaporación del suelo y transpiración de la planta para que vuelva a la atmósfera. Esa evapotranspiración después va en columnas ascendentes de gases, va a llegar a poder ser nuevamente condensado y vuelve a precipitar. Una parte del agua que ingresa a la tierra va a napas profundas, percola, y alimenta napas subterráneas o lo que se van a hacer acuíferos más profundos. Y otros alimentan los acuíferos superficiales o ríos. ¿Mm? Bien. Bueno, perdón, un minuto, volver para solo recordar una cosa, Alicia. Recordemos el rol fundamental que tiene la estructura vegetal, sobre todo en la regulación del ciclo del agua. Todos los árboles, como los estuvimos viendo, son estructuras en las cuales están conteniendo de forma permanente agua. ¿Mm? El agua es retenida y va siendo liberada a través de este proceso, que es la transpiración. Pero esto es muy importante, no solo cuando la precipitación llega, que pueden retener a través de las raíces y ayudar a que el proceso de infiltración haya menos escurrimiento, sino es muy importante el poder mantener a largo plazo el agua en la superficie. Y esto, cuando los árboles sostienen agua, se les llama agua verde, que es el agua contenida en la vida, o sea, a través de la base vegetal. ¿Mm? Entonces es muy importante el rol que cumplen todas las estructuras vegetales en precisamente la regulación de los ciclos hídricos. Pasemos a la otra. Bueno, tipos de ecosistemas. Bueno, el medio abiótico, clima, suelo, agua, permitirán el desarrollo y evolución de organismos vivos que darán estructuras al sistema. Por lo tanto, los ecosistemas tienen una gran variabilidad. Recién yo les estaba hablando de que hay ecosistemas de tipo acuático. Vimos los terrestres, vimos los acuáticos, pero dentro de los terrestres tenemos una gran diversidad. Veamos. Entonces tenemos, ¿ven? Aquí tenemos acuáticos. Tenemos ecosistemas que tienen que ver con los ríos, con los lagos y con los mares, ¿sí? Que tienen características de alojan, tipos de seres vegetales. Los seres vegetales tenemos plantas adaptadas a sobrevivir sobre lagos y ríos. También tenemos en los mares esto que le estaba diciendo de las algas o del fitoplancton, que es muy importante porque sigue cumpliendo la función de fotosíntesis. Después tenemos los terrestres, y de lo que conocemos como terrestres, una gran diversidad. Tenemos desiertos. Hablamos de desiertos porque son mucho más escasas las floras, pero las floras existen y existen los animales, ¿ah? Y existe toda esta cuestión de la energía fluyendo aún dentro de los desiertos. En los desiertos hay vida. Existen las estructuras mayores, donde lo más complejo es la selva o los bosques, ¿sí? Donde tenés una gran diversidad de estructura vegetal, con árboles de estructuras grandes y una gran diversidad de fauna. Y tenés otros que no terminan siendo desiertos, que terminan siendo algo intermedio, un desierto, matorrales
o podemos decir pastizales también, que solo llegan hasta un cierto nivel de desarrollo y dadas las condiciones tanto atmosféricas como de suelo, no pueden desarrollar este tipo de estructuras como las vemos en los cerros y en los bosques. Por ejemplo, nosotros en montaña, en la Pampa de Achala, puedo decir por qué en la zona de la Pampa de Achala hay básicamente pastizales. ¿Alguno de ustedes sabe? A ver. ¿Quiénes conocen la Pampa de Achala? Yo no, profe. Bien. Ni idea. Ni idea. Bueno, es para que Camino de empecemos. las altas cumbres, cuando van para el lado de Tras las Sierras, a donde está el Total. parador El Cóndor, por allá arriba. Sí, pero por ahí no han ido tras la sierra Ujú. o por ahí no han observado en el camino. Puede ser Pero a O lo por... no han- mejor lo han visto por la tele, viste, cuando pasan que cae nieve en el parador y bueno, Bueno, es ese... debido a la altura, la Pampa de Achala hay en una zona que solo puede admitir pastizales y no hay especies arbóreas que puedan desarrollarse en ese lugar. ¿Entienden? Entonces, por eso tenemos un tipo de ecosistema. En cambio, en los valles y las quebradas de la zona de las sierras grandes, podemos verlo también en las sierras chicas, tenemos algunas características, porque hay algunas pampas así de altura, la pampa de Pocho. Entonces se generan otros tipos de ecosistemas que digo, la limitación tiene que ver con la altura, con la atmósfera, con lo que tiene el medio físico, está limitando el desarrollo de esas estructuras de vida. Entonces, no, y por eso tenemos esta gran diversidad posible de, acá estos son ejemplos, no es que existen 4 tipos de ecosistemas terrestres, por favor, existen muchísimos más, esto a nivel de ejemplo está reducido. Y después tenemos sistemas mucho más mixtos, como son los humedales, como son las costas. Hay sistemas que se van, digamos, colonizando, por ejemplo, humedales, donde hay una gran flora, por ejemplo, de plantas acuáticas, ¿sí? Que a veces son como lagunas de decantación y afloramiento, donde permiten que esa agua vaya ingresando lentamente, porque esas plantas han logrado generar estructuras de tolerancia a la inundación. Entonces tienen un sistema más sofisticado frente a cómo realiza la respiración esa planta. Pero están cumpliendo toda una función, porque tiene su ciclo con una cantidad de agua importante. No viven, los que viven ahí no viven como esto. Esto se da en muchas lagunas. Y también hay sistemas mixtos, por ejemplo, cerca de las costas, todo lo que son los manglares, que son ya ahí colonizados por especies arbóreas que empiezan a poder sobrevivir sus raíces y los árboles en zonas inundadas y van generando, colonizando un nuevo sistema de vida cerca, digamos, de las costas o de los mares. Bien, pasemos a otro. Bueno, acá un poco para, cuando hablamos de los diferentes ecosistemas, acá para recordar algunos de nuestros ecosistemas representativos de Córdoba, ¿sí? Y ahí yo les había puesto un video que habla de los diferentes parques nacionales y las distintas reservas que se tienen que ver. Y nosotros para que tengamos en cuenta que cuando se habla de reservas y de parques naturales, lo que se trata de salvaguardar es esa diversidad de ecosistemas que pueda haber en una determinada región, provincia, en un determinado territorio, ¿no? Y que por sus características peculiares quieren ser conservados, ¿sí? Tanto para dar, digamos, tanto para usos recreativos como una forma de ir conservando la biodiversidad. Aquí tenemos la reserva, el Parque Nacional El Condorito,
Después tenemos, por otro lado, esto que ven acá, trata de representar la reserva de la Laguna Mar Chiquita, que está en gestiones de ser considerado un parque. ¿Mm? Y después tenemos el Cerro Colorado, ¿sí? Como una reserva que también está considerada patrimonio de la humanidad, y reservas, por ejemplo, como la del dique de la Quebrada, cerca de Córdoba, y otras reservas que más locales, como que existen acá en la ciudad, la reserva San Martín, que tiene que ver con el río Suchi. Pero esto era a modo de recordar que cada una tiene un determinado, representa cómo está representada la matriz de la vida y se fue dando en esas condiciones de medio físico, atmósfera, y cómo fue habitada por los diferentes seres vivos. Son ecosistemas que tienen sus propias características, a los fines de entender. Todo Profe, jardinero. Sí. hace poco se creó otro nuevo parque nacional en Tras la Sierra, también. ¿Cuál? Sí, el Parque Las Pinas. Sierra. Mm, Claro, el de Estancia. cerca de Chancaní, sí, sí. Claro. Tenés razón, sí. Por eso, también el video que ustedes van a ver está un poquito a lo mejor atrasado en la cantidad de parques que están nombrando, pero importante en los conceptos que tiene, y creo que todo técnico universitario en jardinería y floricultura sabe que estamos hablando de floricultura, debe conocer la cantidad y diversidad de ambientes, que cada ambiente va a generar determinadas condiciones de especie, y además también tener bien presente, porque una forma de cuidar estos espacios naturales es tratar de minimizar la introducción de especies de tipo, digamos, exóticas, o que vienen de otros ambientes, ¿no? Que pueden generar después a largo plazo problemas de otro tipo, como generar invasoras, ¿sí? Y donde podés hacer vulnerar el ecosistema tal cual estaba. Entonces son todas estas cosas que ustedes como jardineros también tienen que reconocer primero cómo es el medio natural, para después saber cómo, porque yo creo que esto algo de esto han visto con Gustavo en la estructura base del sistema, o lo han estado viendo, para poder después decir cómo voy a intervenir en las propuestas de jardinería y de floricultura. Además, también nos va a permitir conocer nuestro propio patrimonio natural, nos permite darle una valoración cultural y una digamos, aceptación a generar mejor sustentabilidad en todo lo que nos planteemos como jardines y parques. Pasemos a la otra diapositiva. Bueno, esto para tener que los ecosistemas han llevado, surgen y se van llegan a través del tiempo a una determinada situación, a un determinado momento. Y eso lo llamamos evolución. En esa evolución, las distintas transformaciones del medio físico y la estructura vegetal, a eso se lo va reconociendo como evolución. Quiere decir que un sistema empieza a colonizar ese medio que no tiene prácticamente vida, y que va a través del tiempo generando distintos cambios, soportando distintos niveles, digamos, de estructuras vegetales, hasta llegar a un punto donde se equilibra. Por ejemplo, en la pampa de Achala, si no puede soportar árboles, llega el equilibrio de llegar a ser una comunidad herbácea, ¿sí?, perenne, o pastizales de altura. En el bosque
Espinal o en el bosque chaqueño vamos a encontrar distintas magnitudes de árboles y vamos a encontrar bosque. Llegó a reconocerse una estructura arbórea con una diversidad de estratos y de fauna. Eso es lo que quería decir. Entonces eso se fue dando a través del tiempo y eso llamamos evolución de los ecosistemas. Y que eso se dio a través de diferentes interacciones entre la atmósfera, seres vivos y suelo, que van conformando escenarios, o sea que no son rígidos, etapas que tienden al equilibrio hasta lograr el más estable y perdurable. Por eso tenemos, algunos se quedan, ya lo vamos a ver en la curva de sucesión, se quedan como pastizales, pero eso le permite perdurar en el tiempo, como también ha sido la pampa húmeda, que es pampa porque es un pastizal de tipo permanente, herbáceo, que puede permanecer a lo largo de los años, que después permite generar, gracias a una cantidad, a un suelo extremadamente rico en nutrientes, que permitió una gran población de herbívoros y que hoy es la base de la explotación del modelo agropecuario argentino. Pero eso no quiere decir que ese ecosistema debe ser el que debe replicarse o debe generarse, llevarse ese modelo a cualquier ecosistema. Y ahí es donde tenemos los problemas que estamos teniendo en cuanto a lo que es como el avance de la frontera agropecuaria en ecosistemas que no pueden tolerar ese tipo de manejo. Y el proceso en el tiempo de las diferentes etapas, a eso lo conocemos como la sucesión ecológica, y que ahora se lo explicamos en una filmina.